Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Completamente la pulsera. Christoph, ¿en qué es distinto Albanu a otro tipo de marcas que pueden comercializar un producto parecido o similar? Bueno, primero la marca, como comentaste, es proveedor oficial de la Casa Real de Mónaco, es decir, que hay un verdadero saber por detrás, y personalmente yo no conozco otra marca que es un proveedor oficial de la Casa Real de Mónaco. Tenemos una elección de posibilidades de más de 12 tipos de materiales que empiezan del cordón marinero pasando por el cable, el crin de caballo, la asta de toro, el pelo de jirafa y el pelo de elefante. Que viene con CITES, y en este caso somos los únicos. Solamente recuerdo que el CITES es un documento oficial, es decir, es la Convención de Protección del Negocio de las especies amenazadas como flora y fauna, y tenemos ese documento, es decir, que ¿de dónde vienen esos pelos? Es decir, que los pelos caen de la cola, como nosotros los pelos de nuestros pelos se están cayendo, se corren de la cola, y comprando esos sitios participamos en la protección de la naturaleza, y eso es muy importante explicarlo y transmitirlo. Exactamente. Además, sabes que aquí somos, como bien apuntaba Carlos, muy defensores de no solamente lo exquisito exclusivo, sino lo artesanal. Y sobre todo lo que está hecho a medida o por encargo. Estamos asistiendo a una marca, Carlos, que no solamente fabrica unas pulseras excepcionales, sino que además están hechas por encargo y por capricho de cada uno de sus solicitantes. De tal manera que, por ejemplo, hay gente aficionados, apasionados del mundo ecuestre, que encargan una pulsera con el crin de su propio caballo, o gente que tiene un barco y quiere una pulsera de las poleas, o de la correa, o de distintos elementos que contribuyen a tensar las velas para que se transformen en una pulsera. Y claro, son pulseras que no están fácilmente en el mercado, ni son tan asequibles. Las de pelo de elefante, que ellos son los únicos que tienen autorización para comercializar con pelo de elefante, los únicos en el mundo, porque como sabemos es una especie muy protegida y no es posible la comercialización ni siquiera con los pelos del elefante. Y son los únicos en el mundo que tienen esta legitimación para poder comercializarlo, y lo trabajan de manera artesanal. Claro que la pulsera de pelo de elefante supera los 1000 euros, evidentemente. O sea, estamos hablando de un segmento que es alta joyería. Estamos hablando de exclusividad. Si bien defendía Lucio, precisamente eso. Es hacer algo que casi nadie hace y que además es totalmente exclusivo. Es lo que siempre hemos defendido y defenderemos. Y en este caso yo creo que me ha sorprendido. Yo creo que cada vez Lucio me va sorprendiendo cada semana con algo nuevo, pero realmente, me ha dicho, llegamos a traer a alguien más exclusivo que alguien que fabrique en Mónaco. Completamente, es decir, que cada cliente puede elegir el tipo de ancho de su pulsera. Podemos elegir 6 milímetros, 9 milímetros, 13 milímetros, el material y por supuesto el tipo de cierre. Es decir, que tenemos algunos cierres que son de acero y hasta algunos cierres que llevan diamantes. Cierres con diamantes, Carlos. Cierres con diamantes, por ejemplo, conocemos a un cliente porque como somos el partenario oficial del Gran Premio de Mónaco, teníamos una bandeja del Gran Premio de Mónaco en una pulsera de cable, y un cliente quería la bandeja con diamantes negros y blancos, y lo hemos hecho, ¿sabes? Y por ejemplo, también la semana pasada hemos recibido el crin de caballo de uno de nuestros clientes para hacer una pulsera única, y eso no conozco a ninguna persona que lo hace con el sello de Mónaco. Es un trabajo brutal, ¿no? Por ejemplo, un cierre para pulirlo tarda entre 40 y 1 hora. O sea que estamos hablando de una marca que tiene un producto exclusivo, un producto diferente, exclusivo y único, efectivamente, de tal manera que es muy difícil que alguien pueda tener la misma pulsera que tú, cuando la has encargado con un determinado diseño, con un determinado material, y quieres un cierre muy concreto o quieres un capricho. Esto
pasa como las grandes cosas en la vida son confeccionadas, son hechas a petición del usuario y con ganas de satisfacer sus propios anhelos. Y yo creo que Albanout representa muy claramente todo esto. Y tiene materiales que me sorprenden enormemente, que no se utilizan generalmente en este tipo de producto. Entonces tiene materiales como son piel de tiburón. Sí. Tenemos Cuéntanos, porque es sorprendente, de verdad, es una cosa admirable. Yo creo que más que nos lo cuente, que nos lo enseñe, es decir, aprovechando que como hemos dicho esta temporada tenemos la posibilidad de que la gente lo vea, porque muchas veces cuentas y... Os voy a enseñar un poquito lo que somos capaces de realizar, ¿sabes? Por ejemplo, aquí tenemos una pulsera que está hecho de piel de salmón, ¿vale? Ahí tenemos salmón, ahí tenemos piel de tiburón, ahí tenemos de galucha, que es la piel de la raya. También ahí tenemos de lubina, ¿sabes? Se puede completamente personalizar. Como se entere Javier Munarriz que la lubina no nos la comemos, si nos hacemos alguna pulsera se nos va a disgustar. Acuérdate la temporada pasada cuando tuvimos a Bentley y tuvimos, no me acuerdo qué restaurante era, que además era muy bueno en el tema de la capa carne de vaca y demás historias. Estuvimos el buey, de buey, exactamente, el buey, correcto. Estuvimos pensando en hacer eso precisamente, digo, ¿por qué no unimos moda con con exclusividad y con gastronomía? Pues en este caso estamos vinculando la moda con, sí, por ejemplo, ahí son la alimentación. Ahí ahora pasamos en el mundo del caballo, ¿sabes? Y ahí, por ejemplo, puedes elegir el tipo de cierre, con un cierre plano, ¿vale? Como una herradura. Pero si quieres, tenemos uno que tiene una trenza ronda. Son completamente hechos a medida. Puedes elegir el color, lo que quieres. Y ahí, por ejemplo, tengo lo que pulseras hecho de asta de toro. Y concretamente cogemos una asta de toro, la cortemos en 2 o 3, la aplanemos y después con la asta de toro. ¿Ese es el asta de toro? Eso es asta de toro, que es como un espagueti, ¿sabes? Sí, sí, y desde así lo cogen, lo enrollan en eso para darle una forma, ¿vale? Y para ligar. Y luego eso, al final se le pone un broche, que es el que uno quiere, el que le gusta. Completamente. Y ahí tenemos, eso es una pulsera de asta de toro. Caramba. Vale. Es increíble. Yo estaba buscando la asta de toro en el cierre. Vale, bueno, está la muñeca. No. Bueno, igual, por ejemplo, hemos realizado para Lamborghini, cuyo emblema es el toro. Es el toro, sí. Algunas pulseras de asta toro. Es decir, es una completamente coherente entre cómo somos una marca de lujo, una asociación con ese mundo. Y lo que he visto es decir que de marcas, hay un montón de marcas de pulseras. La mayoría son para mujeres, ¿vale? Pero para hombre de este nivel de lujo no hay. Tenemos un año de garantía, el sello proveedor oficial de la Casa Real de Mónaco, con todas esas posibilidades de elección. Así. Y luego que yo sabes que soy muy exquisito para la formalidad de todo, la presentación es realmente impecable. Ahí tenemos la bolsa, la presentación viene en una bolsa exclusiva con el sello de la Casa Real de Mónaco, lo que en Londres se llaman los Warrant, y con una caja que demuestra que efectivamente esto es un producto de lujo. Tenemos clientes muy fieles, ¿sabes? Y tenemos muchos clientes VIPs que vienen y que nos preguntan por realizar algunas pulseras únicas. Por ejemplo, en algunos clientes tenemos expresidentes deportivos, que yo no puedo nombrar, pero que son muy fieles y somos Yo he visto presidentes de la República Francesa con vuestra pulsera, con vuestra marca, la he visto a la presidenta. Yo de hecho, hay épocas del año que sí uso pulsera, y la pulsera que utilizo es Albanout. Y es importante precisar que el expresidente del cual hablas o algunos actores se dice que el pelo de elefante se tiene que llevarlo a la muñeca derecha. ¿Por qué? Porque antiguamente los masái regalaban a sus hijos una pulsera de pelo de elefante cuando iban a la guerra para que vuelvan vivos de la guerra. Así que se dice que como yo lo llevo o los demás, así te trae suerte. ¿Vale? Interesante. Muy interesante, sobre todo muy interesante es que es cierto lo que ha dicho, es el mundo de quizá de este tipo de complementos de pulseras siempre ha sido una cosa muy de mujeres. La parte de hombres siempre hemos sido mucho lo de la pulsera veraniega, esa pulsera veraniega que todos usamos. Que al final usabas hasta septiembre, octubre, que ya se te caía por dejadez y bueno, pues ahí quedaba.
pero sí es cierto que la pulsera típica siempre que hemos visto de hombre era la pulsera, pues para mí que no me gusta mucho, el típico cordón famoso de oro que llevaba, así que bueno, pues la famosa esclava esta que llamaban, que yo, era algo que no. Prefiero no pronunciarme Exacto. sobre sus efectos, por favor. No, pero en cambio estas pulseras a mí me encantan. Son pulseras además que no es la típica pulsera, No. porque vamos a ver, no es que, como ves, yo llevo pulseras playeras, ¿vale? Pero es cierto que nunca me hubiera imaginado que había un mercado de pulseras, pulseras de calidad que pudieras... Pulseras de lujo, efectivamente, y sobre todo con pelo de jirafa, Sí, con pelo de... ¿De qué más animales? Bueno, tenemos de pelo de jirafa, tenemos de pelo de elefante, tenemos el crin de caballo, pero también tenemos cosas que a principio son sencillas, pero trabajando bien, como esa, por ejemplo, esa es una pulsera de Esto cable, es de cable, mira nada más curioso. pero con una mezcla de cordón marinero, es decir que... Y está trenzado de forma artesanal. trenzado de forma artesanal y el cliente puede elegir el color, rojo, Claro. negro, lo que quiere. Fíjate tú, que la gente normalmente lleva pulseras, tú llevas pulseras, Carlos. No, yo llevo, yo me confieso. además, Mucha pulsera- gente lleva pulseras, pero es que esto es otra cosa. No. Vamos a Esto ver. es un concepto que nuestros Completamente. oyentes tienen que saber que esto es llevar lujo, llevar sobre todo calidad encima, y creo que es un signo de distinción. Pero si no llevo otro tipo de pulseras como estas es por desconocimiento. Yo creo que es algo que nunca se me hubiera ocurrido preguntar en una tienda. Oiga, ¿tienen pulseras? No. Nunca. Es donde entramos, ¿eh? Como... Y ahora es lo importante, Sí. Christoph, ¿cómo y dónde nuestros oyentes pueden adquirir la pulsera Albanu? Bueno. Porque supongo que no será fácil ni hay una tienda No, Albanu claro. en cada esquina. No, claro, es que... ¿Cómo pueden adquirir la pulsera Albanu? Bueno, tenemos una distribución muy selectiva, ¿sabes? Es decir, que se puede encontrar en las joyerías Rabat, en Andorra, en Seleni, en Granada con Miguel Muñoz Joyero, también en La Coruña, joyería Calvo, en Vizcaya con joyería Salazar. Bueno, tenemos... O sea que siempre es en joyerías, son sitios exquisitos, sitios exclusivos, exclusivos y como vinculados. Marbella, con Gómez y Molina, el Corte Inglés de Alicante, y así cada vez más la marca se está desarrollando y cada vez más fuerte. Y mira, por ejemplo, un cable dentro hay un cable de oro, son totalmente... Y ahora ya sabemos dónde los oyentes pueden adquirir las pulseras de lujo Albanu. Ahora vamos a hablar de algo mucho más mundano. Ya sabemos que las de pelo de elefante, que probablemente sean Sí. las más caras, superan los 1.000 euros. Sí. Pero ¿en qué precio estarían rondando? Bueno. ¿Una pulsera normal o Bueno. que no fuese de pelo de elefante? Claro, primero es una pregunta, es por qué superan los 1.000 euros. Es decir, que el elefante es imposible conseguirlo. Somos los únicos que tenemos los acuerdos oficiales de las aduanas. Y cuando recibimos el pelo de elefante, hay una persona de las aduanas que vienen para contar, para pesar todos los hilos. Después hay todo el trabajo manual y se tiene que hacer una elección entre O sea que el ancho del pelo y el otro. El pelo que traéis desde África está controlado Sí, uno a uno. Uno a uno cuando Os está lo entrando- cuentan los que Sí, sí. salen. Cuentan y lo pesan para ver que corresponde bien, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y después hay todo el trabajo artesanal de selección, el tipo de cierre, y cada uno del cierre de los pelos de elefante llevan como mínimo un trocito de oro. Por ejemplo, este es nuestro último modelo, que es un maletín de viaje, ¿ves? Muy trabajado, pero bonito. el precio Un maletín. más o menos es de... entramos a Y este es 200. pelo de elefante. Eso es pelo de elefante, Es extraordinariamente rígido. sí. No, es increíble. Yo estaba pensando que una vez que la gente vea esto de cuánto cuesta una pulsera de pelo de elefante, un ojito en los circos. Un elefante puede acabar. Sorprendente, es admirable. De verdad que es un mundo que si no se ve no te lo puedes No, no. creer. No. Hablas de pulseras, bueno, sí y tal, pero cuando lo ves con tus propios ojos dices, caramba, esto es una cosa completamente diferente y tiene un viso de extraordinaria calidad y... A mí me parece una gran idea, porque sí que es cierto que mucha gente lleva pulseras, pero lleva pulseras además en verano y te da Sí. cierto reparo en cualquier reunión que te vean las pulseras. A mí me pasa, yo muchas veces lo que hago es coger la camisa y bajarla, porque la verdad es que las pulseras, además, estas pulseras en 2 meses están hechas polvo, pero sí que conociendo que hay un tipo de pulsera, una pulsera a la cual no solo escondes, sino que luces, como hace Lucio, que le estoy No viendo. te importa que se vea. No te importa que se vea, y no te importa que se vea porque sabes que lo que estás llevando es algo muy exclusivo y de mucha calidad. No estás llevando algo que dices, bueno, pues esto es una pulsera paseo marítimo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la verdad es que es sorprendente y ya digo, es decir, no lo digo porque estés aquí, es cierto, me parece, es algo que me gusta, como veis me gusta, no es una cosa que diga que me gusta porque sí, y segundo, es una cosa que desconocía totalmente. Es perfectamente un complemento para hombres, ¿sabes? Claro, por eso me parecía oportuno
dar a conocer esta marca tan exclusiva, que es una cosa que defendemos aquí, y sobre todo tan poco conocida, cuando yo creo que merece ser conocida por todo el mundo, habida cuenta del trabajo que tiene, la exclusividad que supone y sobre todo la artesanía que lleva a cabo cada uno de estos elementos de la... Pero una pregunta, es decir, cuando nos dices que obviamente estas pulseras son totalmente personalizables y que hay ciertos puntos de venta, pero imagino, ¿no tenéis una forma online, por llamarlo de alguna manera, de que si yo como cliente que vivo en un sitio donde no hay este tipo de joyería, pero si realmente tengo a lo mejor un caballo al cual le tengo cierto cariño y digo, pues mira, acabo de ir a este programa, me encanta la idea, no me voy a desplazar a una joyería a La Coruña o a Barcelona porque no me apetece, pero seguro que si tengo la posibilidad de hacerlo todo de una forma relativamente sencilla. Sí, es que se pueden perfectamente comprar por medio de la web, en nuestra web que es albanu.mc, como Monte Carlo, y estamos renovando nuestra web. Es decir, que tiene la ADN de la marca, es un nivel de lujo, y estoy reposicionando la marca, ¿sabes? Como marca de lujo, y así que tenemos la distribución selectiva, pero por supuesto por medio de la web puedes encontrar lo que quieras. Es que yo creo que luce... Era exclusivo tener unos zapatos a juego con tu chaqueta y que además te hubieran hecho esos zapatos a medida y pudieras diseñarlos a través de la web, pues ya lo que vamos a hacer es completar el pack, ¿no? Yo creo Exactamente, y sobre todo lo que yo comentaba antes con él, y es que tiene tal variedad de formas, colores, etcétera, que sería ponible para cada tipo de atuendo y cada tipo de evento al que puedas asistir. Las hay desde más informales hasta menos formales, hasta más formales y sobre todo de colores muy variopintos y diversos. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy concreto, es decir, que ahora mismo estamos preparando para la princesa de Mónaco, que ha salvado de los circos 2 elefantes, una pulsera con el pelo de cada uno de sus elefantes, con el nombre que está puesto encima. Curioso. Sí. No, curioso, no, es que sorprendente. Una pregunta más. Estamos hablando antes de entrar en la antena, como bien dice, es una compañía que está en Mónaco. Sí. Y que fabrica en Mónaco. Sí. Mónaco quizá puede ser el país más caro para hacer cualquier cosa que necesite como mínimo 2, 3, 4 metros cuadrados. Es decir, es parte de esa exclusividad que estéis en Mónaco. Sí, también, bueno, la exclusividad de llevar una pulsera es que tienes el sello desde Mónaco, así es como un seguro de calidad y tenemos un año de garantía, pero referente al metro cuadrado, claro que es carísimo, pero quedamos muy fiel a nuestro ADN, es hecho a mano en Mónaco, calidad. Y bueno, vamos a cumplir 90 años el año que viene. Y lo bueno que esté hecho en Mónaco es que te garantiza lo que él decía, la calidad de su manufactura, que cuando se derivan a países del tercer mundo, la calidad o el control de calidad no es tan palpable, no es tan evidente. Yo te soy sincero también, igual que no he conocido hasta ahora, mira que como hablábamos un poco del sector financiero, que es el que me toca, es decir, hay mucha deslocalización precisamente porque Mónaco es muy caro, mucha gente que trabaja en Mónaco pero no vive en Mónaco, entonces el escuchar ya no solo es exclusivo el producto, sino es exclusiva la fabricación, porque obviamente fabricar en Mónaco yo creo que muy poquita gente, muy poquito producto, y mira que hay producto que se vende en Mónaco, obviamente, y Mónaco es uno de los mercados del lujo más potentes que hay a nivel mundial, pero hay muy poquita gente que efectivamente, como bien dices tú, pueda permitirse el lujo de decir fabrico en Mónaco. O sea, yo creo que eso ya dice mucho de esta marca. Y lo más importante es valorizar el saber hacer, ¿sabes? Que cada pulsera está completamente hecha a mano, es decir, que cualquier persona que quiera visitar a nuestro taller, por supuesto, es bienvenido, y así te puedes dar un poquito todo el trabajo que hay por detrás. Eso es fantástico. ¿Alguna idea aparte de pulseras? ¿Podemos evolucionar? ¿De evolucionar en qué sentido? No, me refiero, es decir, hasta ahora está claro que el mercado de pulseras es un mercado a abrir, sobre todo pulseras de hombre, es decir, lo que sean complementos. Es decir, no sé si tienes en mente algo más. Es decir, bueno, cada vez más desarrollamos nuevo tipo de materiales, nuevo tipo de cierre, nos adaptamos un poquito al mundo, pero queremos guardar y ser muy fiel a nuestro ADN. Y bueno, que es una marca, como yo digo, no es una marca de moda, porque la moda del día siguiente no es de moda. Si vamos a celebrar 90 años el año que viene, es decir, que hay algunas razones por detrás y ya lo hemos hablado de todas. Sí, porque es una marca que está en constante evolución, pero sobre unos patrones muy preestablecidos, muy clásicos, muy tradicionales, claro, y sobre todo muy convencionales, que es lo que a la gente elegante le atrae, a la gente elegante le gusta. Y siempre, sin embargo, están abiertos a cualquier innovación. Tú llegas con una idea y ellos la hacen posible.
que es algo fantástico, como esa persona Sí, que sí, tenía un barco y que quería una pulsera del cable de su barco, o de la crin de su caballo, o de algún capricho concreto, y ellos te lo pueden hacer Completamente. posible. Estamos trabajando en una edición como limitada. Estamos en contacto con un velero que hizo la America's Cup, y para coger un poquito de cordón marinero y hacer muy pocas en serie limitadas, una pulsera con el cordón marinero de un velero que ganó la America's Cup. Eso es distinto, ¿sabes? Son otras cosas. Eso significa entonces que llevar una pulsera puede ser un síntoma y un signo evidente de distinción. Claro. Totalmente. Cuando llevas una pulsera Albanu ya te distingues de lo demás y ya no tiene comparación posible, porque es un producto de calidad y contrastada artesanía, lo cual redunda siempre en la satisfacción del cliente y en el lujo que uno sabe que está aportando. Hombre, quizá el único complemento que hasta ahora el hombre podía permitirse vestir era siempre el reloj. Claro. Era aquello que siempre formaba parte de tu personalidad y de esa exclusividad que querías tener, o de ese estilo. En este caso yo creo que abrimos un mundo nuevo, ¿no? Sí, señor, exacto. Un que- mundo bueno. nuevo que lo sacamos de algo que se conceptúa como muy vulgar y muy excesivamente informal, a algo que puede ser un artículo que, bien llevado y sabiéndolo portar adecuadamente, puede reforzar nuestra imagen como un complemento más. Se podría perfectamente, yo puedo cortarte un trocito de la chaqueta, pero no vas a estar de acuerdo, pero yo podría hacer... Hablaremos con mi sastre. Claro, y así te puedo hacer una pulsera del mismo color que ¿Ah, tu sí? chaqueta. Mira qué idea me acaba de dar. No, Vale. yo estaba pensando en ello cuando... Oye, vamos a hacer ese reto. Sí. Tengo una tela ya seleccionada por un sastre para que me haga una Vale. chaqueta. O si no, preguntamos por tijeras y, Y lo le llevamos voy- a... Podría decir que me tienes que decir qué metros necesita y vamos a traerle otro día para enseñar ese producto final que desde luego va a ser sorprendente. Sí, pero la verdad es que sí que será sorprendente ver una pulsera. Yo después... Yo sabes que me hago los zapatos con la misma tela que la chaqueta. por eso digo. Ahora ya pulsera y ya hacemos cerramos el círculo. Claro, Pues realmente ahí sí que ya defenderemos que Lucio Rivas es el tipo más elegante, más exclusivo de prácticamente lo que queda de universo y lo que quedará después del señor Donald Trump y de futuras generaciones. Una última cosa, por primera vez yo creo que podemos dejar a nuestros hijos en herencia una pulsera de pelo de elefante que además, pues bueno, como bien tiene su historia más ahí, es decir, yo creo que podría ser ese... Yo siempre a mis hijos digo, ¿qué os puedo dejar? Pues, mi mujer siempre deja joyas, deja... Pero a tu hijo nunca le puedes dejar, salvo un reloj, no le puedes dejar otra cosa. Sí. Pues mira, ya tenemos una nueva cosa que heredar, y es una pulsera de pelo de elefante, ¿por qué no? Así que nada, Oye, pues sorprendente, ¿verdad, No, Carlos? mucho. Es una cosa sorprendente y si esto no se visualiza es difícil de No, claro. explicarlo, es difícil de transmitirlo y difícil que los oyentes se hagan una idea. Invitemos a todos a que ya Sí, saben, tenemos una por pantalla eso- visual, YouTube, vídeo de nuestra casa, Y hay que aprovechar para de pasar la a radio. Mónaco. Y merece Eso la pena. Y si alguno tiene la gran suerte de pasar por Mónaco, pues que no lo dude, que vaya a ver la fábrica De Albanu, que desde luego es- debe ser verlo en directo, el producto terminado es un lujo, el verlo cómo se realiza, pues realmente ya es cerrar el círculo, es casi como ir Ya, a la fábrica Bentley, ¿no? Pues en este caso vamos a ir al origen de Sí, el taller. al taller y ver cómo lo manual pues sigue siendo un poco esa filosofía leitmotiv del programa de Estrella y Finanzas. Lucio, despide a tu invitado como merece. Listo. Pues ya un millón de gracias por asistir a nuestro programa, gracias por enseñarnos tu producto tan fascinante y abrirnos un mundo, como bien apuntaba mi compañero Carlos, que para el común de las personas es desconocido y sin embargo sorprendente. Vale, muchísimas gracias por la invitación y fue un verdadero placer enseñar un poquito de ese complemento único y con ese saber hacer hecho a mano que es Albanu, y muchísimas gracias por todo. Volvemos a veros con esa pulsera tan exclusiva, Carlos. Gracias y volvemos en unos minutos. Gracias. Where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly, moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls your bluff, he is the ace you never thought he played that much, and now it's more than all his cards you want. Bien, pues nada, llegamos a esta última media hora, la media hora de Javier Munarriz. Como bien decía al principio, hoy nos trae una sorpresa. Generalmente, después de muchísimos programas, ya llegamos, hemos traído todo tipo de restaurantes, aceite, vino, casi cualquier cosa relacionada con la gastronomía, pero siempre, si no es la materia prima,
era casi. Y hoy tenemos algo muy especial, ¿no? Alguien muy especial. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un verdadero lujo. Tenemos No tanto. sí, un verdadero lujo, aunque él diga que no, al Rafael Ansón, el presidente de la Academia de Gastronomía. Rafael Ansón, independientemente es una personalidad, nació en San Sebastián, licenciado en Derecho, doctor honoris causa por la Universidad Alfonso X el Sabio. Dirigió Radio Televisión Española durante bastante tiempo y bueno, aquí le tenemos como presidente de la Real Academia de Gastronomía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Pues la gastronomía muy bien, además, bueno, unas personas mejor que otras. Pero vamos, el mundo de la gastronomía española, fantástico. Muchas veces cuando se comenta la Real Academia de Gastronomía, la gente piensa, ¿eso qué función tiene? ¿Qué es? Bueno, eso hay que explicarlo, porque realmente la gastronomía hasta hace 20 o 30 años era disfrutar comiendo unos cuantos privilegiados que los que me cubría, que comíamos bien, ¿no? La gastronomía es una actividad fundamental del ser humano y por eso en su día Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, en el 2008, la convirtió en real. Y luego el año 2010 se convierte en corporación de derecho público como las otras reales academias. Tenemos el mismo estatus que la de la lengua, bellas artes, historia, etc. ¿Por qué creamos la academia? Porque entendíamos que realmente el mundo de la alimentación tenía que poner en contacto y relacionar lo que es la nutrición, la salud, con lo que es la gastronomía, el placer, con lo que es la compañía, porque realmente la mesa es un lugar de encuentro, el hogar era donde se cocinaba y se comía, y la familia dependía de eso. Ahora, como no se cocina y se come, menos familia, evidentemente, y por lo tanto, dentro de lo que hace el ser humano, quizá como cualquier mamífero, lo más importante es alimentarse. Lo que pasa es que en lugar de simplemente alimentarnos, hemos tratado de convertir ese hecho necesario, convertirlo también en un hecho lúdico, sociológico, cultural. La primera vez que se utiliza la palabra cultura, que viene de cultivo, es para la agricultura. No es para hacer ballet, ni para hacer una obra de teatro, ni para escribir un libro. Lo que hace el ser humano es comer, y lo que hace es crear alimentos, y luego cocinarlos para poderlos comer, porque había que hacerlos masticables, digeribles y palatables. Y la parte de placer interviene mucho después. Y solo se da cuando hay posibilidad de elegir, y cuando hay unos niveles económicos determinados. Si te vas a Etiopía y la gente que se está muriendo de hambre, se come lo que le des. No se va a poner a ver si está bien cocinado o mal cocinado, o si tiene 3 estrellas o no tiene 3 estrellas. Por lo tanto, la Real Academia ha sido el eje que ha vertebrado todo ese desarrollo que en España ha tenido la gastronomía y la cocina, la que ha creado la cocina de la libertad, que se ha impuesto en el mundo. Ya no hay que hacer la cocina tradicional de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, ni la alta cocina francesa. El cocinero es un artista que crea su obra de arte. Es evidente que Barcelona hace pintura española, con que es español, pero no tiene nada que ver con lo que se entiende por pintura española. Lo que hacía Fran Adrià no tiene nada que ver con la cocina española, nunca hizo una crema catalana ni una escalivada, hacía su cocina. Y eso es lo que se ha extendido por el mundo, porque ahora los cocineros de cualquier país no tienen que copiar, como antes teníamos que copiar las recetas de la cocina francesa. No, crean su propia cocina. ¿En qué ha influido España? En crear ese espacio de libertad. Y eso es lo que hicimos en los años 80, después de haber creado un espacio de libertad para la democracia en España, un espacio de libertad para la economía, con la economía social de mercado, un espacio de libertad para la cultura. Decidimos que también la gastronomía tenía que ser un espacio de libertad. Realmente Ferran Adrià, quien veo, bueno, tenemos que empezar diciendo que Rafael Ansón está aquí porque acaba de presentar un libro que me parece interesantísimo, La cocina de la libertad, que además recomendamos a todos los oyentes que lo compren. El Big Bang de la gastronomía española del siglo XXI, porque ha creado un Big Bang como el Big Bang que dio origen a las estrellas. Exactamente, ese Big Bang, ¿cuánto tiene que ver Ferran Adrià Muchísimo. en ese Big Bang? Es el Sol. Y por lo tanto, sin Sol probablemente no nos hubiéramos enterado que hay otras estrellas. ¿Realmente supone un antes y un después en la gastronomía? Absolutamente. Como decía, yo recuerdo que me decía Robuchon que lo importante es la gente que cambia el rumbo de la historia. Bueno, pues Ferran Adrià cambió el rumbo de la historia de la cocina, sin duda alguna. Hay un tipo de cocina antes y otro ya después de. Pero nadie copia las recetas de Ferran Adrià. Lo que han hecho es cambiar el chip y darse cuenta de que no tienen por qué repetir recetas, ser artesanos, sino que pueden ser artistas. Y eso en gran medida es una famosa frase de un francés, de Maximin, que era el cocinero que estaba en Niza, en el Hotel de Grèce, en Chantecler,
Y le preguntó un día que yo llevaba a Ferran Ariza, le preguntó con mucha ingenuidad a Ferran, ¿qué es crear? Y Maximilian se le quedó mirando como diciendo, este es tonto, y le dijo, no copiar. Bueno, pues eso. Volvió al Bulli, quemó todos los libros de cocina que tenía y se puso solamente a crear. Y a partir de ahí nace una nueva cocina, una nueva forma de entender la cocina. Y dentro de esa libertad él incorpora la tecnología a la cocina, la ciencia, que era el primer taller donde se investiga con químicos y con ingenieros y con todo tipo de gente. Iba a decir tecnología casi claro, química. Claro, absolutamente. Bueno, no, es que toda la cocina es molecular. Tú cambias las moléculas cuando calientas o enfrías, eso es lo que te da la gana. Por lo tanto, es una cocina. Lo que pasa es que él transforma el sabor de los alimentos utilizando técnicas. Por ejemplo, una cosa fundamental dentro de la cocina saludable también es el sifón. Él conseguía con una cucharita de café de líquido de parmesano hacer un soufflé de parmesano para 6 personas, que naturalmente tenía 10 calorías. Eso es cuasi alquimia ya, ¿no? No es cocina. No, pero lo mismo se hacía antes, ¿eh? Tú lo que hacías era colocar un caldo, un agua en un puchero y vas echando cosas, el agua se iba evaporando y se iba convirtiendo en otra cosa. Por lo tanto era lo mismo, lo que pasa es que lo que hacías era al revés, concentrar la comida para que tuviera muchas calorías y muchas grasas, que era lo que necesitábamos. Esa es la cocina tradicional. Y lo que haces es aligerarla. Realmente con ese cambio que supone la cocina de Ferran Adrià, la cocina francesa deja de tener el monopolio que siempre ha tenido. Sí, Francia era la mejor y la única. Yo recuerdo cuando fui a crear la Academia Internacional, que la creé, fui el fundador y ahora soy el presidente de honor, donde ahora ya hay 40 países, le dije al presidente de la Academia de Gastronomía, la Academia Francesa, que creó Kurnovsky en 1927, si os empeñáis en ser los únicos, dejaréis de ser los mejores. Han dejado de ser los mejores. Y luego otro dato, fíjate, antes del año 90 no hay un solo cocinero conocido internacionalmente que no sea francés. Desde Carrère hasta Paul Bocuse, Michel Guérard, etc., todos son franceses. De los 10 mejores del mundo hay de 8 países en 3 continentes. Si los 10 fueran españoles, habríamos caído en la falta de libertad. Si es que yo lo que creo es que el ser humano es un proyecto de libertad, individual y colectivo. Y por lo tanto hace falta crear espacios de libertad. Una pregunta aprovechando. Yo creo que tienes toda la razón cuando lo que dices es que un poco la cocina lo que decidió es dejar de copiar y empezar a crear. Yo creo que cualquier cosa, añádaselo la cocina. Es decir, todo lo que copia al final acaba siendo chabacano. Cuando se crea es cuando se empieza realmente a hacer algo que interesa a todo el mundo. La innovación vuelve. Pero sí que es cierto, y bajo un punto de vista de la parte más neófita, no como Javier, que es un auténtico experto en gastronomía, bueno, lo que estamos viendo, o lo que yo estoy viendo un poco, es que se está llevando ese concepto al extremo. Es decir, una cosa es la creación y otra cosa ya es pasar a cosas que no tienen ya nada que ver con la gastronomía, con platos que no tienen nada que ver con la gastronomía, y al final la cocina en algunos casos está convirtiendo en una puesta en escena, en un teatro. Yo he tomado tal cantidad de tortillas de patata malas que no estoy dispuesto a decir que solo son malos los que imitan o los que siguen la cocina de la libertad. La cantidad de gentes que has habido después de Picasso, ha habido algunos horrorosos y algunos muy buenos. Tienes que dejar. Cuando se produjo el Big Bang, yo supongo que hay estrellas que ya se han muerto. Esos que hacen las cosas mal desaparecerán, no te preocupes. Quedarán los que valen la pena. Pero si no fuera por la cocina de la innovación, no podríamos comer lo bien que comemos en los sitios de siempre. En España hay 250.000 sitios de comida. De ese tipo de cocina que tú dices puede haber 1000. Los 250.000 se comen mucho mejor que antes porque han incorporado la tecnología y han incorporado una manera distinta de hacer las cosas, están haciendo una cocina más saludable, han renovado mucho la propia instalación y las copas y las historias, y por lo tanto en España se come admirablemente bien, mucho mejor de lo que se comía antes del año 90, gracias a la innovación que se ha generado después del año 90. Y luego es verdad que hay gentes que ahora piensan que si ponen 25 platos y cada plato tiene 25 ingredientes, ya son Ferran Adrià, son horrorosos. Pero bueno, también hay otros como Roca que hace 25 platos buenísimos. Al final se traduce todo en una frase, ¿no? Que no os recuerdo de quién es, que solamente hay 2 tipos de cocina, la buena y la mala. Es de Rousseau, que es el gran cocinero de cocina, pues que no es un creativo, no es un innovador, pero tiene 31 estrellas Michelin, que tampoco está mal. Pues es eso, ¿no? Solamente es la buena y la mala. Lo que pasa es que si la buena es original es como todo. La Actorada de León nunca saldrá en el New York Times, sale el Guggenheim, sale Frank Gehry, o sale Calatrava, las cosas que hace. Cuando Ferran Adrià sale en el Dominical del New York Times, el primer español, porque en el Dominical no salía ni Franco, salía mucho poniéndole a parir, pero salía en otros sitios, pero en el Dominical sale con un aire de zanahoria, no sale con un gazpacho, ni con una paella,
ni con una crema catalana, sale con un aire de zanahoria, porque es una de las grandes innovaciones de Ferran, es decir, cómo utilizando una técnica como es el aire comprimido, el aire, tú puedes conseguir hacer una cocina que disfrutas igual en cuanto a sabor y en cuanto a aroma, pero que no tiene calorías y no engorda, que es saludable. Y esa es la gran genialidad que hace Ferran Adrià. La otra es lo que él hacía al principio, que era, como no quería inventar sabores, cogía un gazpacho y decía, yo tengo que conseguir el sabor del gazpacho, que es muy bueno. ¿Qué cambio? Textura y temperatura. Para Francia el placer estaba en el olfato y el gusto, que es el sabor, aroma y gusto, que es el sabor. ¿Qué hace Ferran? Añade textura y temperatura. Descompone los ingredientes del gazpacho, pone el pimiento en sorbete, el aceite de oliva tibio, el pan en forma de mousse, y hace un sabor igual, pero con texturas y temperaturas distintas. Y ahora, gracias a estos cocineros, antes tú ibas a un restaurante y lo único que decías al salir, o cuando ibas, estará bueno o malo, y luego dices estaba bueno. Ahora vas con curiosidad, te sorprende y te emociona, igual que cualquier manifestación artística. Es igual que si vas a ver una exposición de Kuhn o vas a escuchar un concierto de Vivaldi. Sí, pero probablemente por lo que estábamos hablando antes un poco fuera de antena, porque la gastronomía ha empezado a ser asumida como lo que realmente es, que es una rama más, una faceta más dentro de la cultura. Absolutamente. Y por el tema de que probablemente por las condiciones económicas se ha pasado también de comer por necesidad a comer por felicidad. O sea, cuando alguien sale ahora a comer, no sale a cubrir una necesidad básica, sino que sale a disfrutar. Hay una frase de Rafael que yo además la utilizo mucho, incluso lo tengo en un perfil de redes sociales, que me encanta, que es que la definición de la gastronomía como la industria de la felicidad. Es que lo es, lo es. Entre otras cosas, lo que hay que pensar no solamente es la industria de la felicidad, es lo que hace posible los otros aspectos de la felicidad. La calidad de vida depende de la salud. La salud depende en un 50% prácticamente de la comida. Pero la salud física y psíquica, donde entra la satisfacción. La satisfacción sensorial genera felicidad, por supuesto, pero genera equilibrio. En un mundo tan complicado, todo lleno de estrés, todos andamos corriendo de un lado para otro, hombre, por lo menos a la hora de comer, relájate y disfruta. Como a la hora de hacer el amor o a la hora de hacer otras muchas cosas. El mundo sensorial es muy importante desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Y la alimentación hay que entenderla como un elemento en torno al cual se genera salud, se genera satisfacción y se genera compañía. ¿Por qué la única relación social que existe actualmente es la amistad? Porque comemos juntos. ¿Por qué no hay relación de vecindad? Yo recuerdo de pequeño que yo le decía a mi madre, mamá, me han dicho que el vecino del cuarto hace un gazpacho muy bueno, está amigo de ella. Y mi madre me decía, bájase a la chica al segundo y pide el azúcar. Ahora yo vivo en una casa donde hay 12 sitios, no conozco a nadie de los que viven allí. Si necesitara comida los conocería a todos. Seguro. Por lo tanto, la relación de vecindad ha desaparecido. La familia está desapareciendo porque ya no cocinan ni comen juntos. Sí. ¿Qué quedan los amigos? Como vosotros. Si consideramos la cocina un arte, yo creo que uno de los casos es Ferran Adrià. Aquí uno me decía, tú eres el que lleva esto. Digo, yo soy el que trato de defender esto, pero yo soy economista, no soy periodista, lo cual pues un poco es una pequeña aberración, porque nos permitimos, tanto Javier Lucio como yo, el tener este programa y traer a gente tan interesante como en este caso a ti. Pero mi pregunta es realmente, una de las cosas que siempre decía Ferran Adrià es que si había un negocio desastroso en el mundo, era el de la gastronomía. Él nunca había ganado dinero y nunca ganaría dinero. Y yo pregunto... No es verdad. Bueno, Sencillamente no es verdad. está claro que seguramente tenga No es parte de... Pero lo que él decía es decir, para crear todo lo que yo creo, es decir, si no tuviera obviamente otras formas de negocio que son mucho más retail, por llamarlo de alguna manera, que me permiten sustentar, que no podría vivir de ellos. Si yo fuera un artista de verdad, un artista de un Picasso o un Van Gogh que decía yo pinto porque yo solo quiero pintar y solo me gusta pintar y me gusta crear y me olvido de todo lo que rodea a Ferran Adrià, realmente el negocio sería desastroso. No, porque, por ejemplo, es verdad que el Luye perdía dinero. Pero, por ejemplo, hay negocios como Amazónico, los que tiene Sandro, Tencoten y tal, que ganan dinero, ¿no? Y muchos. Son muy creativos y son estupendos. Y Roca lo tiene muy equilibrado. Pero realmente, en el fondo, todo eso es un escaparate. Cuando un cantante hace giras, no gana dinero con la gira, gana dinero vendiendo discos. Pero para vender discos tiene que hacer la gira y hacer conciertos, ¿no? El tema de los cocineros creativos es algo que ha dado lugar a que realmente se conviertan en personajes sociales, mediáticos, que tienen la posibilidad de, como Ferran, como tantos otros, de ser estandartes de determinados productos,
de entrar en publicidad y cobrar, como puede ser Ronaldo o Messi o Julio Iglesias, vamos, exactamente es igual. que de Porque hecho- son artistas y son personajes mediáticos importantísimos. ¿Habría que subvencionar la cocina? Ya que consideramos que la cocina es un arte. La cocina no, pero habría que subvencionar restaurantes que son fundamentales para dar prestigio a una ciudad y para que el turismo de calidad vaya a una ciudad. Por eso es tan importante que Madrid tenga y mantenga unos restaurantes que son un poco escaparates o escenarios donde un determinado tipo de personas va. Luego a lo mejor comes mejor en Sacha o en la tasquita de enfrente, pero tienes que tener un espacio como puede ser San Celonio o Zaracaíno o Abarra. Es decir, la oferta gastronómica es muy variada. Lo que el turista valora más es la materia prima en España, que es mejor y menos cara, pero sobre todo es menos cara. En segundo lugar, las recetas tradicionales. La gente quiere saber cómo se come en España. No quiere, cuando está en España, no saber si está en Pekín o en Estocolmo, quiere saber que está en Madrid o que está en Valencia. Y en tercer lugar, la hospitalidad. Y es verdad, y esa es una parte de la libertad, es verdad que los españoles somos más simpáticos. Pero aparte de más simpáticos, tenemos un modelo de comida que permite hablar, que permite hacer amigos. Tú vas a una taberna en la Plaza Mayor, te párate en uno de los sitios que hay un extranjero y le preguntas, ¿qué pasa? ¿Que aquí las croquetas son mejores? Dice, no, aquí un amigo. Las croquetas le dan igual, exactamente igual. ¿Y qué le importa al turista? Tomar el mejor jamón del mundo, más barato casi que el de Parma. Tomar unos vinos que en relación calidad-precio, aquí un vino de 20 30 euros es mejor que uno de 50 o 60 por ahí fuera. Unos aceites maravillosos, unos quesos estupendos. Eso es lo importante. Los restaurantes con estrella, eso importa menos. También ha llegado un momento en que, probablemente fruto de ese Big Bang gastronómico, los niños, en vez de ser futbolistas, quieren ser cocineros. Incluso hijos de familias muy importantes que antes, si el niño le dice que quería ser cocinero, lo mata, más o menos. Y ahora están encantados de que sean cocineros. Es verdad que todos quieren ser Ferran Adrià, y eso no es tan fácil. Es que Como es el riesgo de que no lo sea. comentaba una vez Pedro Larumbe que cuando daba clases de cocina a niños, les explicaba un poco, iba en colegios y tal, todos los niños se interesaban por el sifón, pero ninguno por cómo se hacían las lentejas. Es que no me gusta. La gente, es que me hace gracia, todo el mundo admira la innovación, la creatividad, la originalidad, en todo, en todo. Y por lo tanto, lo que hacía falta era al mundo de la gastronomía incorporar también ese valor. Incorporarlo ha sido posible, y eso es una de las razones por las cuales, cuando Ferran Adrià me decía, Rafael, yo voy a morir como Van Gogh, ten en cuenta que yo conocí a Ferran Adrià recién llegado al Bulli, él que tenía el año 83, tenía 23 años. Bueno, en el año 90 no iba nadie, más que yo, prácticamente. Era una carretera de tierra que a veces tenías que coger un jeep para poder llegar, o sea, era muy complicado, ¿no? Y me decía eso, me decía, yo moriré como Van Gogh, y decía, no, ¿por qué? Porque hay internet. Simplemente. Sí. Claro. Es decir, porque si no, si él hubiera dependido de la guía Michelin, vamos, no hubiera ido nunca a nadie. Si hubiera dependido de los medios de comunicación, tampoco. Por lo tanto, lo que hicimos fue proyectar lo que hacía a través básicamente de vídeos, fotos, internet. Todo eso es lo que da lugar a que la gente se vaya dando cuenta que este señor es un genio. Pero si se dedica a otra actividad, hubiera sido un genio igual. Ahora se está dedicando a explicar el método creativo y a dar clases casi de filosofía en las universidades. Es un fenómeno, es fuera de serie. Eso fue una suerte, Es un porque artista, podía ¿no? haber sido sueco. También es verdad que René Cepi es muy bueno, el que está en Copenhague, y es magnífico Eleven Madison Park en Nueva York, y fantástico Máximo Bottura en Módena. Eso es lo que es maravilloso. Y ya se bancó que hay un Gagán que es un fuera de serie, que es un indio. Bueno, antes todos eran franceses. ¿Cuál es el lugar, que no sea España, que más te ha sorprendido a la hora de ir a comer? ¿Algún sitio que no te esperabas que encontraras lo que has encontrado? ¿Qué país? En la República Dominicana, Santo Domingo. Cuéntanos. Pues mira, en México, en América precolombina había una gran cocina que era la mexicana. Había una materia prima maravillosa en Perú. No había gran cocina, la cocina la inventó Gastón Acurio, pero había una materia prima estupenda y por lo tanto debían comer muy bien los peruanos. Y luego había una cocina mucho menos conocida, que era la zona de Paraguay, de Uruguay, que era la cocina del bosque. Esos guaraníes se trasladan, son los tainos, que se trasladan a Caribe, y en el Caribe generan, para mi modo de ver, una gastronomía muy importante, que en sitios como Cuba, como Puerto Rico, se internacionalizó más o se tergiversó más, y que yo me he dado cuenta que en Santo Domingo queda absolutamente tal y como debía ser prácticamente en los siglos XVI y XVII. Tiene una fusión, pero entre la cocina taiba, la cocina guaraní, la cocina vegetal, la cocina del bosque y la influencia española, sin duda alguna. Y encontré allí lugares maravillosos
recetas extraordinarias y me quedé absolutamente perplejo. Vamos a cambiar de tercio. ¿Qué supone? O sea, ha habido un cambio en el tema de la cocina, el Big Bang gastronómico que estamos hablando. Es verdad que Internet ha supuesto también un cambio en el tema de que antes el comensal comía y solamente lo contaba a su círculo privado, y ahora cualquiera es opinador. O sea, al final la gente se mete en una plataforma, en TripAdvisor, en 1870, en su propio blog, donde quiera, y escribe. ¿Cómo influye eso? A mí eso me parece maravilloso. Yo soy partidario de la libertad. Creo que los críticos tenemos que tener más capacidad, más credibilidad y ser más prescriptores de opinión. Y por supuesto lo puedes conseguir, más o menos. Las guías tienen un valor de objetividad que normalmente ese tipo de visitas o de consultas en Internet tienen menos, pero a mí me parece muy bien que la gente pueda expresar su opinión. Mi próximo libro va a ser el Big Bang de la comunicación en el siglo XXI. La comunicación era un monólogo absoluto, era publicidad o propaganda, que era política o propaganda fide, o era religiosa la propaganda y si era comercial la publicidad. En el siglo XX eso cambia a las relaciones públicas y a la comunicación. Ya hay un diálogo, pero el diálogo inicia siempre a alguien, siempre lo iniciamos los mismos, por decirlo de alguna manera. Bueno, el siglo XXI lo que ha dado lugar es que el diálogo, la conversación, lo inicia cualquiera. Un chiquito con un móvil genera la primavera en Egipto. Eso es lo que representa Internet. Internet es un cambio tan radical que hay que tener en cuenta, sin que nos demos cuenta, de que el mundo actual, el 90% es virtual, es digital. Pero es tan real como el otro. Pero si yo quiero hablar con mi hija Nuria, que está en Los Ángeles, y la llamo por WhatsApp, encima gratis, la veo igual que te estuviera viendo a ti, la única diferencia es que si estuviera donde estás tú, la podría dar un beso. Sí. Pero si estuviera sentado allí, simplemente allí la vería igual y hablaría con ella igual que si está en Los Ángeles. Es una revolución tan radical que permite, entre otras cosas, que aunque no quieran los tradicionales medios de comunicación o los tradicionales medios de prescriptores de opinión, tú puedes generar, como ocurrió con el Bulli, puedes conseguir que la gente lo vea, lo conozca y lo valore. Eso es maravilloso. Tanto yo no me parece muy bien las cosas muchas veces que tiene TripAdvisor, por ejemplo, pero comprendo que son una orientación, incluso cuando son muy discrepantes, lo cual quiere decir que la gente opina pues un poco en función de cómo le ha ido a él. No tiene la objetividad de establecer una crítica, curiosidad, ¿no? Es muy interesante. ¿Entras en TripAdvisor? ¿Sigues blogs gastronómicos? No lo sigo nunca, pero lo veo, sí me divierte mucho. Tengo que ver si tiene 4,5, tiene 3,8 y tal, es muy divertido. No, me encanta, sí. No, es curioso. Y es curioso y lo veo, sí. Una pregunta, nosotros aquí defendemos mucho lo artesanal, también un poco el mundo empieza a girar en otra dirección, hasta ahora como bien dices, el mundo internet, el mundo 2.0, ya 3.0, yo creo que ya no sé por qué punto cero vamos a revolucionar prácticamente cualquier sector. Sí. Pero sí que es cierto que llega un punto en el cual nos hemos saturado, porque nos hemos saturado de tantísima información, de tantísimo internet, de tantísimo cocina, arte virtual, de tantísimas cosas que la sociedad empieza a involucionar y empieza a buscar a través de la tradición de en cualquier cosa, la sastrería, en la cocina. ¿Estáis viendo dentro de lo que es la academia un movimiento que busque otra vez lo que es el puchero tradicional, el plato tradicional español y dejar de perder toda la esencia? Porque como bien decías, es decir, Ferran Adrià creó un nuevo mundo, pero a lo mejor quizá lo que hizo fue fagocitar un viejo mundo, y eso quizá es algo que muchos echamos de menos la comida tradicional, el restaurante tradicional, es estar en casa y no parecer que estamos en una nave espacial muchas veces, porque hay restaurantes que empiezan a parecer eso. ¿Sabes lo que pasa? Que es que ya vos lo entiendo muy bien, pero que a ti lo que te llama la atención son los espaciales, como es natural. Pero en Madrid hay un 99% todavía de cocina tradicional después con el puchero. Y además se ha producido una evolución. Cuando se produce la crisis económica se producen dos tendencias. Una que es el gastrobar, es decir, la técnica del bar, pero donde se coma bien. ¿Por qué? Porque se abarata mucho el personal, que era lo importante. No, sigues comiendo casi igual de bien, pero tienes una persona en la cocina y una en la barra que te da de comer. La comida no se estropea demasiado. Por lo tanto, la palabra bar es una palabra que inventó José Carlos Capel, es gastrobar. Bueno, y la segunda es lo que se llama la cocina de puchero. Y eso es lo que da lugar a que en Madrid se retomen, Loco de Pepa, un montón de ellos, ¿no? Se establecen un montón de lugares donde la forma de abaratar es tener en la cocina también una persona que hace un puchero, una fabada, lo que de la gana, y con eso das de comer a 40 personas. En el Bulli había 40 personas en la cocina y 40 en la sala para dar de comer a 40.
por supuesto no era rentable. Se nota que por la mano dura, por mucho que cobrara. Pero es que ahora tú puedes dar de comer a 40 personas con la técnica del gastrobar o con la técnica del puchero, por simplificar, puedes dar de comer con 4 personas a 40. Sí. Pero yo te diría que lo que sí está generando es una vuelta mucho a la materia prima. Porque la naturaleza, yo siempre se lo decía a Ferran, nunca habrá un cocinero que haga el sabor de un melocotón bueno, mucho mejor el melocotón. Entonces no lo perdamos. Y eso es lo que da lugar a mi tercera S. La primera es saludable, la segunda es solidaria, como es natural, que solidarizarse con los demás y que todo el mundo come y no tenga hambre y se nutra bien y disfrute. La otra es satisfactoria, placer, pero hay una que es sostenible. Y sostenible por dos motivos. Uno, porque hay que dejar a nuestras futuras generaciones un lugar que genere alimentos, ¿no? Y no estropearlo. Pero sobre todo por egoísmo. Porque, como dices muy bien, la agricultura y la alimentación artesanal, ecológica, cercana, el huerto familiar, es fundamental. Yo de pequeño cogía un melocotón y un tomate y me lo comía. Ahora, si no le pones aceite de vinagre y sal, no sabe nada. Por lo tanto, esa vuelta al kilómetro cero, Sí. esa sensación de que no es lo mismo unas fresas que has cogido a las 7 de la mañana y que te las comes al mediodía, que unas fresas que has metido en un camión frigorífico, las has llevado a Mercamadí, las has llevado a Mercamadí, tiene que ver. La filosofía de Pepa cuando estuvo aquí, que tenía su huerta de Su tomates huerta en Ávila, en y iba pero es verdad. a por los Es tomates. decir, por lo tanto, la gastronomía tiene que ser sobre todo saludable, porque yo eres idiota. A mí me han hecho hace poco una entrevista en París, y con muy mala idea, para establecer diferencias, pero ¿quién es el mejor gourmet? ¿El que a la hora de comer solo piensa en disfrutar o también piensa en lo saludable? Dígame, señorita, es que el que a la hora de comer no piensa en lo saludable no es bueno o mal gourmet, es un imbécil. Y sencillamente. Pues la verdad es que tienes toda la razón. Y lo que bien dices, sí que es cierto que, como decía, en una parte de la cocina que empezó a hacer cosas, y bueno, como bien dice, a que los melocotones fueran todos iguales, a que los tomates fueran todos iguales, y hemos perdido un poco la esencia, como decía Pepa, el tomate es el tomate el que cojo, y si el tomate es Yo grande... creo que se está volviendo, Sí, no, Se está volviendo al como sabor. valoración, pero también yo quiero evitar por completo que hagamos cosas por unos cuantos privilegiados. Fíjate, yo te podría decir que si no hubiera más que 4 rodaballos salvajes de 7 kilos, yo comería uno de ellos. Pero yo prefiero que haya rodaballos pequeños de piscifactoría que los pueda comer todo el mundo. Prefiero que haya muchos tomates, aunque no estén tan buenos, y eso no quita para que los restaurantes que tienen un determinado nivel y tengan tomates que estén como Dios manda. Las dos cosas son compatibles, pero prefiero que coma tomates todo el mundo y yo coma los malos. No estoy dispuesto a seguir defendiendo privilegios. No pienso. Me Defendemos parece horroroso. el fast food de Horroroso. ensalada de tomate, no el fast food de comida americana insípida, ¿no? No, porque eso la gente tiene dinero para comer mejor y no es un problema de que haya tomates para todo. Es que no sabían comer. Entonces no sabían comer porque si comes con Coca-Cola, leche y ketchup, pues está todo igual. Es que no hay oferta de tomates, no hay más menús Por de tanto, tomate, de ensalada y un rodaballo, aunque sea de Yo piscifactoría. creo que ahora en Estados Unidos están teniendo una materia prima estupenda. La han tenido siempre, la verdad es que no la valoraban. Era mejor un presalé francés que llegaba hecho un asco que un cordero del Colorado, que son buenísimos, o quesos que traían de fuera, que esos quesos que son muy buenos. Eso está cambiando muchísimo. Yo empezaba a ver a Walters en Chepanese, en Berkeley, en la universidad. Y eso ha ido evolucionando y en estos momentos Estados Unidos ha incorporado el vino, que es fundamental para ser un gourmet y comer de una manera adecuada. Ha incorporado una serie de restaurantes de calidad muy de americanos, muy buenos, estupendos, las carnes buenísimas, el steak y todo lo que hacen ellos. Y luego lo que es verdad es que no tuvieron en cuenta para nada la parte saludable. Y entonces, efectivamente, a la gente que le gusta el ketchup, tú coges una hamburguesa y te gusta el ketchup, está buenísimo. Pero un sushi, por malo y asqueroso que sea, si te gusta la soja, te gusta, le pones soja. Y un pollo podrido, que le pones un curry que esté bueno, te lo comes natural. Porque para eso está esa especie de hacer palatables las cosas. Para eso están las salsas, ¿no? Para eso están los sabores. Pero eso es lo que hizo Escoffier. El lenguado Meunier, el lenguado Liamat, cuando llegaba de Bretaña. Entonces lo que hacía es hacer la Meunier, que era mantequilla y limón, que huele muy bien. Y metió una cosa en Samara P, que había que echar la salsa por encima antes que te llegara el aroma del lenguado. Como las ostras, además de lo normal, sentaban mal, desde el punto de vista de digestión, pues lo que decía es quemarlas. Yo recuerdo antes que los practicantes llegaban siempre quemaban la aguja con alcohol de quemar, Sí. ¿no? Bueno, no utilizaba alcohol de quemar, utilizaba mañac. No se ha vuelto a hacer un flambé nunca más.
porque las Pues- frutas llegan frescas como en Galicia. Pues verdadera lección. Lo hacemos a que vuelvas porque la verdad es que ha sido un verdadero lujo y bueno, a todos los oyentes animar a comprar el libro porque si la conversación es interesante, el libro El seguro libro es que será más. interesantísimo, dice. Y decir una cosa, esto es un tema divertido, es un tema para disfrutar, para pasarlo bien. No hay que sacrificarse, no hay que estar todo el día pensando, tomo más calorías, menos calorías, tengo que tomar el tema del... No, come con normalidad y sobre todo, el eslogan único y la dieta única posible. Comer de todo, poco. Muchísimas gracias, un verdadero placer, Un gracias a verdadero todos. lujo. Y Pues nada, muchísimas gracias por haberme traído, me ha encantado. A Gracias. los Y gracias oyentes. a los que nos han escuchado, sí. muchísimas Son los que gracias. tienen más mérito. Y nada, os esperamos el próximo sábado. Un verdadero placer, gracias y nada, nos vemos en breve.